Entonces, estaba comentando respecto a que ustedes y yo tenemos que responder a la grandeza de Dios con adoración. Comentaba yo que una y otra vez, pues el salmista nos está llamando a adorar a Dios, a exaltar su nombre, a bendecirlo. ¿Por qué? Porque para siempre es su misericordia, porque Él se ha mostrado benigno, Él se ha mostrado misericordioso, Él ha tenido pues a bien mostrar su fidelidad, su amor, todo lo que Dios ha hecho para nuestras vidas de una manera excepcional, mis amados hermanos. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Pues es aprender a seguir en adoración, en alabanza, en súplica, de que sea Dios el que se siga manifestando en nuestras vidas. ¿Están de acuerdo conmigo? Entonces, bajo esa línea, la palabra de Dios nos anima a que en todo momento levantemos nuestra adoración a ese Dios todopoderoso, al Rey de Reyes, al Señor de Señores. Amén. Y de esta manera, mis amados, pues simplemente tendremos la gran bendición de alabar, que es un llamado que se repite de varias formas. Les decía, 4 veces en los 3 primeros versículos de este Salmo número 136. Como dice el salmista, alabado sea el Señor, exaltemos su nombre, bendigamos su nombre. Esa es la manera en que nosotros pues debemos exaltar al Rey de Reyes, al Señor de Señores. Hoy por eso podemos decirle, Señor, hoy quiero alabarte, quiero adorarte, quiero bendecirte, quiero glorificarte. Hoy nuevamente pongo toda mi fe y mi confianza, pongo mi vida entera en tus manos. Y dejemos que Dios sea Dios, mis amados hermanos, porque de esa manera es como Dios se va a expresar. ¿Mm? Otro punto que quiero tratar es que ustedes y yo tenemos que aprender a proclamar la verdad de la palabra de Dios. ¿Y de qué manera? Bueno, pues vamos a leer ahí de la segunda carta de Pedro, en el capítulo 1, de los versículos 1 al 21, y dice la palabra de Dios: Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, a los que han alcanzado por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo una fe igualmente preciosa que la nuestra. Aquí se está refiriendo a nosotros, mis amados hermanos. Justamente está hablando a personas como tú y como yo, que hemos alcanzado por la justicia de Dios, ¿verdad? Nuestro Salvador Jesucristo, una fe igualmente preciosa a la que tenían los apóstoles que estuvieron al lado de nuestro Señor Jesús. Y dice Pedro, gracia y paz les sean multiplicadas en el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesús. Fíjense cómo empieza una carta, pues con tanto amor, con tanta idea de que nosotros pues conozcamos lo que ahora podemos visualizar de Dios para nuestra vida, mis amados. Y sigue diciendo ahí en el versículo 3, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegáramos a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Ustedes también, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadan a su fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia. Di conmigo paciencia. Amén. Eso es lo que muchos necesitamos y grandemente y rápidamente. Dice, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor. Porque si estas cosas están en ustedes y abundan, no los dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pero el que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta, es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Por lo cual, hermanos, tanto más procuren hacer firme su vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caerán jamás. Porque de esta manera
les será otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Por esto, yo no dejaré de recordarles siempre estas cosas, aunque ustedes las sepan y estén confirmados en la verdad presente, pues tengo por justo, en tanto que estoy en este cuerpo, el despertarles con amonestación, sabiendo que en breve debo abandonar el cuerpo, como nuestro Señor Jesucristo me ha declarado. También yo procuraré con diligencia que después de mi partida, ustedes puedan en todo momento tener memoria de estas cosas, porque no nos hemos dado a conocer el poder y la venida, no les hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. Pues cuando él recibió de Dios Padre honra y gloria, le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía: este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Y nosotros oímos esta voz enviada del cielo, cuando estábamos con él en el Monte Santo. Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacen bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en sus corazones. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Amén. Bueno, entonces, ¿qué hay con todo esto que acabamos de leer? Quiero decirles que si queremos una relación más cercana con Dios, pues debemos dedicar tiempo para desarrollar esa relación. Todos aquellos que nos hemos enamorado, ¿verdad? Pues cuando iniciamos nuestra relación de enamoramiento con la persona de la que nos hemos enamorado, pues empezamos a dispensarle tiempo de nuestra persona. Empezamos a tener interés por esa persona. Empezamos a querer saber cómo se llama, qué hace, a qué hora sale al pan, si le gusta tal o cual cosa. Y de esa manera vamos conociendo a esa persona y nos vamos interesando por nuestra relación. ¿Qué después tenemos que hacer? Pues pasar tiempo con esa persona, ¿verdad? Pues ahora en Cristo Jesús tenemos que aprender a pasar tiempo con Él. La gloria sea para el Señor por todos nosotros que dispensamos y disponemos por lo menos de 1 hora al día para pasar tiempo con nuestro Padre Celestial. ¿Cómo pasamos tiempo con Él? Pues estudiando su palabra, ¿verdad? ¿Y qué sucede cuando tú y yo estamos estudiando su palabra como lo estamos haciendo cada noche? Bueno, pues nuestra fe crece y ahora pues nuestra vida también cambia, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ya hemos considerado y hemos estudiado que la bendita palabra de Dios es la única que puede transformar la vida de un ser humano. El Evangelio de Jesucristo es dinamita pura que verdaderamente transforma. ¿Han visto cómo, pues, a través del uso de la dinamita se han transformado áreas específicas, pues, e importantes en el mundo? Saben ustedes que, por ejemplo, el canal de Panamá, en una gran sección, tuvo que ser abierto específicamente con dinamita en aquellos años, porque de otra manera no tenían la capacidad. Entonces vemos cómo la dinamita puede transformar un área en específico, ¿verdad? Y la palabra de Dios, el Evangelio de Jesucristo es dinamita pura, mis amados. Es la única que puede transformar nuestras vidas. Entonces, fíjense cómo la fuerza de todas nuestras relaciones, incluyendo nuestra relación con Dios, pues depende de la comunicación, del acercamiento, del pasar tiempo con esa persona a la que amamos, ¿verdad? En Cristo, pues pasar tiempo con Él, estudiando su palabra, orando, teniendo este espacio para glorificar su nombre, para exaltarlo, ¿verdad? Y empezamos a tener esa relación cada vez más cerrada, más cercana, más íntima. Entonces, fíjense bien cómo en su carta el apóstol Pedro pues declara algo especial y se reconoce de la manera en que él lo declara. Dice: Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo. Miren, quiero decirles que cuando nosotros venimos a los pies de Cristo,
cuando comprendemos quién es ese Dios poderoso, quién es ese Dios único y verdadero, pues Él nos empieza a dar un sentido de identidad. Ahora ustedes y yo podemos claramente, sin temor a equivocarnos y sin que suene jactancioso ni mucho menos, podemos ser llamados santos. Tú eres un santo para Dios, tú eres una santa delante de Dios. Por lo tanto, en ese punto tenemos un sentido de identidad. Ahora tú y yo, con justa razón, podemos decir que somos hijos de Dios. No solamente somos creación. Dios nos ha dado ese título, porque dice la palabra de Dios que aquellos que creen en su nombre y que verdaderamente confían en Él, pues les da la potestad de ser llamados hijos de Dios. Entonces vemos aquí como Simón Pedro, pues tiene ahora una identidad tan fuerte, tan férrea, que se declara como lo que Dios dice que es, siervo y apóstol de Jesucristo. Yo quiero llevarlos a ustedes a que tengan declaraciones muy similares a esta, mis amados, por la fe que han ejercido en Cristo y por lo que Dios dice de ustedes. Yo le doy muchas gracias a Dios porque Dios me ha permitido empezar a verlos a ustedes como Dios los ve. Yo los veo santos, los veo sin mancha, sin arruga, porque Dios así los ve, porque la sangre de Cristo ahora los reviste, porque ahora la gracia de nuestro Señor Jesucristo es la que me permite verlos como Él los ve, a través de su lente propiamente. Y yo los declaro santos, mis amados, los declaro benditos en el nombre de Jesús, para la gloria de Dios Padre. Entonces, Amén. Gracias, gloria a Dios. Entonces, en su carta, Simón Pedro, pues escribe sobre su fe y también sobre nuestra fe, curiosamente, ¿verdad? Dice que su experiencia con Dios es una vida tan cambiada como la nuestra. Así lo dice en el versículo 1. Entonces, nuestra fe, quiero decirles que para Dios es preciosa, mis amados hermanos. Esa fe ahora nos permite, pues, visualizar esa gracia y paz que Dios quiere traer a nuestras vidas, que son dos de las cosas más preciosas que podemos experimentar en la vida. La gracia de nuestro Señor Jesucristo y la paz que solamente Dios puede traer a nuestras vidas. Esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Esa paz que no la podemos encontrar ni teniendo una riqueza sólida y que nos pudiera dar el sentimiento de estar en paz porque podemos gastar en lo que queramos. Esa paz que no nos las puede dar ni siquiera nuestra propia pareja, humanamente hablando. ¿Por qué? Porque puede llegar el momento en que nos falle o porque nosotros le fallemos a esa pareja, ¿verdad? Y entonces esa paz se viene abajo. Pero la paz que da nuestro Dios Todopoderoso, esa paz que Jesucristo solamente da, esa paz que dice Él, no se las doy como el mundo se las da, sino como solamente yo se las puedo dar. Son dos cosas preciosas y son dos cosas que debemos aprender a valorar porque ahora ya están en nuestra vida, mis amados. Pedro nos está pidiendo que estas dos cosas abunden en cada uno de nosotros. Él está orando también a Dios porque Dios permita que la gracia y la paz abunde en nuestras vidas, mis amados. Entonces, ¿por medio de qué? Del conocimiento que tenemos ahora de Dios y de nuestro Señor Jesucristo. Y recordamos lo que Jesucristo nos dice ahí en Juan 17:3, que dice, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Hoy, cada día que pasa y cada día que nos acercamos a Dios a través de su bendita palabra, cada día que atendemos a estos devocionales, no es porque mi persona esté presidiendo esta convocación santa que hace el Eterno a nuestras vidas. No, no es por lo que yo diga, como les dije al principio, es por lo que Dios está diciendo. ¿Ah? Esto es lo que nos lleva pues al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo y del Dios vivo y verdadero, del Shaddai, del gran Dios todopoderoso, mis amados. Y esto quiero decirles que no es una fe irracional, es la verdad. Esto es la verdad. ¿Se acuerdan lo que dijo nuestro Señor Jesucristo ahí en Juan 14:6?
Dice nuestro Señor Jesús, yo soy el camino y la verdad y la vida. Entonces, si tú y yo habíamos estado buscando la verdad, si tú has considerado que has estado buscando la verdad, quiero decirte en este momento que la has encontrado, porque has encontrado al Señor Jesús. Jesucristo es la verdad. Entonces, nuestra fe no es irracional, está basada en quien es la verdad, en Jesucristo mismo. Miren, hoy algunas personas piensan que la Biblia está llena de cuentos inventados ingeniosamente por el hombre, ¿eh? Pero Pedro es muy específico y escribe, fíjense bien, en el versículo 16 dice, porque les hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo, no siguiendo fábulas artificiosas, sino porque fuimos testigos oculares de su majestad. Mis amados, hoy ustedes y yo no podremos declarar esto mismo porque nosotros no fuimos testigos oculares, presenciales de cuando nuestro Señor Jesucristo estuvo aquí en la tierra. Pero de lo que sí somos testigos, ¿verdad? Es de cómo Dios ha venido a nuestras vidas y ha empezado a transformarla. Somos testigos en cómo Dios ha manifestado su poder en la vida de todos nosotros. Somos testigos, mis amados hermanos, en que a través de la fe que ejercemos en Cristo Jesús, ahora estamos viviendo algo completamente diferente, que nos está trayendo a bendición. Vemos aquí cómo Pedro está hablando particularmente acerca, ¿verdad?, de cuando fue testigo de la transfiguración, ¿se acuerdan? Cuando él vio cómo nuestro Señor Jesucristo se transformaba de una manera espectacular. Él fue testigo de la revelación de la gloria y de la identidad de Jesucristo. Y eso lo podemos leer y estudiar ahí en el capítulo 9 de Marcos, en el capítulo 17 de Mateo o en el capítulo 9 de Lucas. Y por eso él se atreve a decir, con nuestros propios ojos lo vimos. O sea, él está dando un testimonio. Recordemos que un testigo, ¿verdad?, es una palabra usada para describir a quien da pruebas en un tribunal de justicia. Las pruebas acerca de nuestro Señor Jesús se parecen más a las pruebas legales que a las pruebas matemáticas o científicas que mucha gente quisiera tener para poder palpar todo eso y quisiera ver ahorita descender a Jesucristo y que se les presentara físicamente, ¿verdad? Pero nosotros creemos verdaderamente que hay pruebas provenientes de testigos oculares como Pedro, como Juan, como Marcos, como Mateo, todos aquellos que estuvieron cerca de nuestro Señor Jesucristo en aquel tiempo. Por lo tanto, nosotros tenemos que visualizar que nuestra fe no es irracional. Se basa en aquello que ellos vieron. Hoy quiero decirles que muchas de las cosas que a nivel científico se declaran, pues se declaran en una condición en donde nosotros no somos presencial, no presenciamos muchos de los aportes que pueden dar validez a ciertas teorías o a ciertas leyes que se declaran en el área científica, mis amados. Por ejemplo, tú y yo no podremos comprobar porque no está en nuestra condición, no tenemos la capacidad, no tenemos el equipo para declarar que verdaderamente la luz corre o se desplaza a una velocidad de 300,000 kilómetros por segundo. Nosotros lo aceptamos porque pues hubo gente que vio esa condición, que pudo estudiarlo en un laboratorio, que pudo poner todas las cosas así, y nosotros estamos creyendo por fe que verdaderamente la luz tiene esa velocidad, ¿verdad? Por ejemplo, tú y yo no podemos siquiera decir que verdaderamente el sol arde aproximadamente a 5 millones de grados centígrados, porque tú y yo nunca hemos ido al sol y no le hemos puesto un termómetro como para poder declarar que efectivamente el sol arde a 5 millones de grados centígrados.
Tú y yo no podemos decir que verdaderamente la estrella más cercana a nuestro sistema solar, a nuestra Tierra, está a 4 años luz de distancia. ¿Por qué? Pues porque no tenemos nosotros el vehículo como para recorrer durante 4 años a la velocidad de la luz, o sea, a 300,000 kilómetros por segundo, para saber si efectivamente esa es la distancia que se tiene. Por lo tanto, muchas cosas y pruebas matemáticas y científicas, pues las tenemos que creer por fe también. Amén. Entonces, ¿habrá evidencia? Sí la habrá. Habrá gente que tenga que decir, yo soy testigo de que se hicieron tales o cuales estudios, tales o cuales pruebas, y efectivamente esto es lo que da en resultado. Y nosotros tenemos que creerles así, porque son pruebas provenientes de testigos oculares o de testigos que estuvieron presentes allí. Así justamente es como tú y yo tenemos que aceptar racionalmente la bendita palabra de Dios, la grandeza de nuestro Dios, porque se basa en aquello que ellos vieron. Pedro afirma, no podríamos estar más seguros de lo que vimos y oímos. Amén. Pedro también pues nos está recordando el poder y la fiabilidad de la escritura. Dice ahí entre el versículo 20 y 21, dice, y hay que tener muy en cuenta, antes que nada, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque jamás fue traída la profecía por voluntad humana. Al contrario, los hombres hablaron de parte de Dios siendo inspirados por el Espíritu Santo. Entonces aquí vemos que el Espíritu de Dios sigue hablando a través de estas palabras de la Escritura y nos sigue dando instrucción y nos sigue dando pues ese conocimiento que necesitamos para experimentar la vida eterna. Entonces, cuando nosotros experimentamos su presencia, la presencia de Dios a través de su Espíritu Santo, ¿verdad? A través de lo que tú y yo estamos sintiendo cuando nos acercamos al Rey, ¿verdad? Entonces también podemos ver a través de ella, ¿verdad? Experimentamos su presencia y su poder a través de qué? De la palabra de Dios que sigue actuando en nuestras vidas. Por lo tanto, podemos ver que la escritura, las sagradas escrituras, refuerzan la verdad de nuestra fe. Entonces, esto nos tiene que llevar a comprender que la fe no solo es un conjunto de ideas, sino también es aquello que cambia la forma en que llevamos nuestra vida. Es lo que viene a transformar nuestra existencia. Hoy la gloria sea para nuestro Padre Celestial. ¿Por qué? Porque ahora estamos empezando a vivir y estamos aprendiendo a tener un estilo de vida diferente, un estilo de amor, un estilo de vida que ama, un estilo de vida que es misericordioso, que perdona, que atiende, que empieza a vivir tal vez como no habíamos vivido. Y por eso el apóstol Pedro explica que a través del Espíritu Santo, el divino poder de Dios nos ha concedido todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad. Por eso ahora tú y yo nos comportamos muy diferentemente. Por lo tanto, mis amados, a la luz de todo esto que he estado hablando, pues Pedro explica lo que necesitamos hacer. ¿Qué necesitamos hacer? Pues añadir a nuestra fe. Ya comprendimos que nuestra fe es la que nos lleva a poder comprender todo esto, ¿ok? Dice, Pedro continúa enumerando varias cualidades que debemos tratar de desarrollar o añadir a nuestra vida. ¿Qué tenemos que añadir a nuestra vida y desarrollar? Pues es un buen carácter, un entendimiento espiritual, una disciplina atenta a lo que Dios quiere, una paciencia apasionada, fíjense, un asombro reverente, una amistad cordial y un amor generoso. Y cada dimensión de estas cosas ha de encajar y desarrollar a las demás. O sea, una nos lleva a la otra. Amén. Estas cosas, mis amados hermanos, pues evitarán que seamos unos cristianos ineficaces y nos van a ayudar a permanecer fuertes en nuestra fe hasta el fin de nuestros días. Porque un día tú y yo tendremos que llegar a esa verdad. Amén. Entonces,
Vamos a volver voy a volver a leer para ustedes esta parte que tenemos que comprender bien, porque justamente en ese sentido, mis amados, tenemos que aprender a añadir a nuestra vida poniendo toda diligencia, ¿verdad? Para poder añadir a nuestra fe virtud. A la virtud que vayamos añadiendo a nuestra fe, tenemos que ir añadiendo conocimiento. Gloria a Dios porque el Señor nos permite todos los días, ¿verdad? Ir añadiendo ese conocimiento. Pero ahora, a ese conocimiento hay que añadirle el dominio propio. Ese dominio propio te tiene que llevar a tomar decisiones, a poner las cosas en orden, a que cuando, por ejemplo, tu mente empiece a divagar, empiece a provocarte a lo mejor algún conflicto, de inmediato apliques el dominio propio para sujetar tus pensamientos y llevarlos cautivos a la obediencia a Cristo. ¿Se dan cuenta cómo todo embona, todo va correlacionado? Al dominio propio hay que añadirle paciencia, mis amados hermanos. El grave problema es que, como hemos dicho, la sociedad, este sistema de cosas, nos ha llevado a creer que la vida tiene que ser con una gratificación instantánea, inmediata en todo momento. Ya no queremos pasar tiempo en una situación que nos parece impropia para nosotros. Ya no queremos nosotros pagar las consecuencias de nuestras malas decisiones. Ya no queremos pasar por pruebas, ya no queremos pasar por desavenencias. Es como cuando los jóvenes ahorita ya no quieren ni siquiera que les hagan exámenes. Ya quieren que nada más por el hecho de que prendan su computador o su dispositivo, ¿verdad? Ponen ahí la pantalla, se hacen notar que se supone que están presentes en las clases y ya quieren que les pongan 10. Ya no quieren que les hagan exámenes, ya no quieren nada de eso. ¿Por qué? Porque obviamente, mis amados, pues ya no quieren con paciencia estudiar. Ya no quieren hacer nada de eso. Nosotros ya no queremos tener paciencia para esperar los tiempos de Dios. Hoy es necesario que tú y yo agreguemos paciencia a nuestra condición. Y luego a la paciencia hay que agregarle la piedad. Y a la piedad hay que agregarle el afecto fraternal. Y al afecto fraternal hay que agregarle amor. Entonces, mis amados, dice que si estas cosas no están en nosotros y abundan, o sea, si están en nosotros, pero pobremente, pues vamos a estar ahí de ociosos y sin fruto, ¿verdad? En cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo y sobre todo a estar sufriendo por lo que estamos pasando. Cuando verdaderamente aplicamos todo esto que estamos aprendiendo, mis amados, Dios nos da la fortaleza para salir adelante. Dios nos fortalece a través de lo que estamos pasando. Amén. Entonces hay que darle gracias a Dios porque nuestra fe está basada en el sólido testimonio de los testigos oculares y en nuestra propia experiencia de una relación con Dios. Hay que pedirle que nos ayude a seguir creciendo en esa relación mientras confiamos en la verdad de su bendita palabra. Es a lo que hemos sido llamados, mis amados. Entonces vamos a darle la gloria a Dios, vamos a orar, vamos a pedirle al Señor que nos siga bendiciendo y que nos siga dando de esa bendición que ahora tenemos en nuestra vida. Amén. Y para ello